Bien, fijaros que en la última predicación que tocamos sobre Primera de Pedro hablamos de varios imperativos que están en el verso 1 del capítulo 2 y en el verso 2, y ahora nos faltaba este número 3, que es el verso 4. Entonces, para hacer un poquito de memoria, los que estabais en la reunión de oración, ya os recomendé que hicieseis una pequeña lectura del capítulo 1 para de alguna manera recordar aquello de lo que estuvimos hablando en los otros sermones. Entonces yo no voy a leer todo el capítulo 1 porque si no el tiempo vuela, pero sí que os leeré estos tres primeros versículos del capítulo 2, que son imperativos. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, es un mandato. Otro mandato es: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y aquí viene el tercer imperativo: acercándoos a Él, piedra viva. Acercándoos a Él, piedra viva. Y ese es un mandato, es un imperativo. Son esos imperativos que están en la palabra de Dios, que hablamos ya en su día, que van unidos a indicativos, verdades fundamentales en las que se afianzan y están enraizadas esos mandatos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir ese acercándose a Él, a esa piedra viva? ¿Quién es la piedra viva? No es Pedro, ¿verdad? Lo tenemos claro. Todos tenemos claro que la piedra viva es Cristo. Acercándoos a Él, ¿de qué nos está hablando? Porque todos los que somos creyentes nos hemos acercado a Cristo, y de hecho Él se ha acercado a nosotros, pero nosotros también nos hemos acercado a Cristo. Hemos ido a Él, le hemos recibido en nuestra vida, le hemos entregado nuestro corazón, y nos hemos unido a Él en una unión que nada ni nadie puede separar. Pero el apóstol Pedro dice: acercándoos a Él, acercándoos a Él. Y eso es algo que tiene que ver con esa unión que se ha realizado una vez y para siempre por medio del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Hemos sido injertados en Cristo. Hemos sido injertados a Cristo, pero por otro lado, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos dice que hemos de permanecer en Él. En la parábola aquella de la vid, ¿no?, dice que el pámpano lleva fruto cuando permanece unido a la vid. ¿Verdad? ¿Lo tenéis presente? Bien, pues aquí Pedro, debido a las enseñanzas que él recibió en su día del Señor Jesucristo, utilizando otros medios y otras maneras visuales de enseñarnos estas grandes verdades, el Señor utilizó la agricultura, en este caso el apóstol Pedro va a utilizar la arquitectura. Y por eso lo de piedra viva, y por eso la piedra angular, y por eso edificados, estáis siendo edificados, para que tengamos presente esa idea y que veamos ese templo, ese nuevo templo. Los que hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos en las reuniones de oración, vemos que el Señor ya dice y anuncia que el templo va a ser derruido. Que el templo va a ser derruido y que el sacerdocio les va a ser quitado a aquellos que habían hecho un negocio de él. Y aquí el apóstol Pedro está enseñando que va a haber y que ya hay un nuevo templo. Un nuevo templo que está enraizado en Cristo, la roca o la piedra viva. Entonces, ahora os voy a hacer una pequeña lectura relacionada con todo esto y ese acercándoos a Él, esa unión con Cristo por la fe, que no es una vez y para siempre, sino es una vez y para siempre y cada día y a cada momento. Ese acercarnos al Señor por medio de la fe. Y entonces esta lectura que os he traído es de la institución de la religión cristiana. La miraré de leer así bastante rápido, estar bien pendientes, pero luego en casa, si tenéis la institución de la religión cristiana, está en la página 1938. La institución de la religión cristiana la escribió Juan Calvino y ha sido una fuente de bendición para la Iglesia del Señor a lo largo de los siglos, hasta el día de hoy. Por lo tanto, no pasa de moda. Es como esa vino que el tiempo no lo estropea, sino que aún lo mejora, ¿no?
Y es verdad, en una época en la que vivimos que los cimientos doctrinales parece que no abundan, cuando realmente lees la institución de la religión cristiana te das cuenta que ahí hay cimientos sólidos en la palabra de Dios. Bien, sin más preámbulo, os voy a leer lo que dice. El Espíritu Santo establece una unión espiritual entre Cristo y el pecador, una unión inquebrantable, irreversible y eterna. Cuando el Espíritu Santo une a los pecadores con Cristo, dicha unión es interna al ser de Dios. Se encuentra dentro de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Cuando un pecador está unido a Cristo, está unido con el Dios Trino en un pacto de sangre del cual no puede separarse por toda la eternidad. Y aquí texto Romanos 8, 38 y 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acordaros lo que dice antes, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todo esto es lo que implica decir que los creyentes están unidos a Cristo por medio de la fe. Sin embargo, esta verdad objetiva y gloriosa también debe convertirse en una realidad experiencial para nosotros, si queremos disfrutar de la unión con Cristo y de sus benditos beneficios objetivamente. Nos dice la palabra que esta unión se establece cuando somos regenerados, pero esta unión con Cristo es subjetivamente establecida y mantenida por medio del ejercicio de la fe. De ahí ese acercándoos a Él. Solo a través de la fe el creyente puede ser consciente de esa unión con Cristo y disfrutar de sus beneficios. Aunque del lado de Dios esta unión es ininterrumpida, nunca cambia, del lado del creyente la conciencia y el disfrute de esta unión depende mucho más del ejercicio de la fe. Cuanto más se ejercita la fe de un creyente, más disfrutará de la realidad y el consuelo de estar unido a Cristo. Por lo tanto, el disfrute de esta unión es directamente proporcional a cuánto nos apropiemos de ella por la fe. Lo que os decía antes, en Juan 15, Cristo insta a los discípulos en amor a permanecer en Él, diciendo, permaneced en mí, yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, que no dado, sino hecho. Hay una diferencia que algún día ya tocaremos. Pero hecho sí, transformados sí, santificados sí, modelados a la imagen del carácter de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, sí. Enriquecidos con casas, coches y eso, no. A veces sí, pero no hay ningún compromiso de parte de Dios para hacerlo. Pero transformarnos a su imagen, sí. Por lo tanto, es esencial que los creyentes ejercitemos nuevamente nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su obra consumada cada día, en todo tiempo, en cada lugar y momento. Y de ahí esa exhortación del apóstol Pedro, acercándoos a Él, piedra viva. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor en su palabra nos recuerde y que hoy yo recuerde y me recuerde a mí mismo esa necesidad que tenemos de acercarnos al Señor Jesucristo en cada momento, recordando lo que Él ha hecho por nosotros, recordando todo lo que puede hacer por nosotros, que no es poco, ¿verdad? Todas sus promesas que ha dicho que va a hacer y que nosotros debemos de recordarlas y ir a Él y decirle, Señor, tú has dicho que me vas a cambiar, cámbiame más y más. Y no entrar a veces en esas introspecciones que no llevan a ningún lado, sino solamente a la desesperación en la cual uno dice, ¡qué asco! ¡Qué porquería! Aún sigue habiendo mucho mal en mí. Sino todo lo contrario, decir, es verdad, soy así, pero Señor, yo sé que tú tienes poder para cambiarme, porque lo has dicho. Porque si permanezco en ti, tú has dicho que me vas a transformar, que daré fruto, que manifestaré el carácter tuyo,
que el fruto del Espíritu Santo abundará en mí, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Y todo eso, ¿por qué? Porque tú, Jesús, lo has dicho, y a ti vengo yo una vez más, y hoy, y de aquí unos minutos, y una hora, y un día, así hasta que Él venga a buscarnos o nos llame a su presencia. Ese es el verdadero consejería cristiana. Que nos lleven a Cristo, que vayamos a Cristo, que las predicaciones sean cristocéntricas, que en todo lugar y momento hayan hermanos que nos digan, hermano, vuelve otra vez a Cristo. No por como si no hubiese sido nunca, no, sino porque necesitamos todos ir a Él. Y nos lo dice el apóstol. Pedro y Pablo y Juan, de una manera o de otra, utilizando un símil o un ejemplo, pero en todo lugar de la palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Él una vez más, porque nuestra vida de adoración, como hablábamos, se basa en acercarnos a Cristo, en adorarle. ¿Para qué nos ha salvado Dios? A veces parece que Dios nos haya salvado para que le sirvamos, y es verdad, pero Dios nos ha salvado para que le adoremos. Dios nos ha salvado para que le adoremos individualmente y colectivamente, como decía bien el pastor Javier. La Iglesia adora a Dios cuando se pone postrada delante de la palabra de Dios para decir, habla que tu pueblo escucha. Y tu pueblo escucha para obedecer tu palabra, para confiar plenamente en ella, para obedecerla y deleitarse en ella, para realmente fundamentar su fe en ella y decir, Señor, yo sé que tú has hablado y que nada ni nadie podrá tumbar ni torcer aquello que tú has dicho. Y esa es la verdadera adoración. Bien, pues Dios nos ha salvado para eso, para que le adoremos. Que luego le sirvamos, por descontado, lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas iglesias y cuántos hermanos y cuántos de nosotros no hemos caído en el activismo y hemos dejado de lado a veces la propia palabra de Dios y al Señor de la palabra? Y hemos hecho esto y hemos hecho lo otro. Y como el otro día hablaba con un hermano, hablemos del Señor y dejemos un poquito de hablar de la iglesia. ¿Cuántas veces no hablamos más de hecho esto y hacemos lo otro y vamos a hacer aquello y hemos hecho un proyecto y vamos a hacer una campaña y qué poco hablamos de Dios, del Dios amoroso y tierno, fiel y poderoso que nos ha adoptado como hijos suyos, entregando a su propio Hijo eterno en nuestro lugar en la cruz, descargando su ira justa sobre el inocente para hacernos salvos a nosotros. Y hablamos poco, porque le conocemos poco. Reconozcámoslo en nuestro fuero interno. Y aún y que le hayamos conocido, siempre, por más que conozcamos a Dios, al Dios de la palabra, nos quedará mucho por conocer de Él. Pero lo que ha revelado Dios, como dice el mismo apóstol Pedro, ciñamos nuestros lomos, atemos nuestros faldones y caminemos en el escudriñe y conocimiento del Dios de la palabra. ¿Verdad? Eso es el fondo, el principio, el fundamento de la vida cristiana. ¿Y evangelizamos para ser salvos, para ir al cielo? Sí, pero no es eso, es mucho más. Evangelizamos para hacer que hayan hombres que vivían de espaldas a Dios, que se vuelvan al Dios de la palabra y le adoren a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el fundamento de una vida que predica el Evangelio, para que un hombre que vivía en rebeldía se vuelva en un adorador. Pero si nosotros mismos carecemos de ese principio de vida de adoración, personal o colectiva, ¿cómo vamos a evangelizar? Fijaros, leía en un libro de Otto Sánchez sobre el tema de la adoración, y él uno de los ejemplos que ponía es que el diablo puede imitarlo todo, hasta la organización interna de una iglesia, actividades, no evangelismo, porque evangelismo es predicar el Evangelio de Cristo, pero sí el proselitismo,
hasta tiempos de oración, hasta cultos al Dios desconocido a veces, porque Cristo muchas veces casi que ni se le nombra. Pero la verdadera adoración, el diablo nunca la va a promover porque él odia a Dios. Y odia a su Hijo Jesucristo. Le teme y le odia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que el Señor en el Evangelio de Juan dice. Ahora es y ahora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, ya no en Jerusalén ni en este monte. Y ese es este momento, es el momento de la Iglesia, es el momento de que nosotros, que hemos sido vueltos a Dios a través de Jesucristo, le adoremos y llevemos a otros a adorarle. Y cuando nuestras vidas de adoración estén tibias, nos instemos y nos animemos a vivir vidas de adoración. ¿Verdad? Y por eso el apóstol dice que somos un templo, acercándoos a él piedra viva. Yo quería explicaros un poquito estos pasajes, estas enseñanzas del apóstol. ¿Qué es una piedra viva? ¿Qué es una piedra viva? ¿Os habéis preguntado qué es una piedra viva? Pero las piedras no andan, ¿verdad? Pero sí que quiere decir algo el apóstol aquí. Es como cuando, por ejemplo, dice agua viva, ¿no? ¿Qué es agua viva? Es un agua que corre, no es un agua estancada, no es un agua embalsada, es un agua que corre, que se mueve, que no se queda colapsada, que no se estropea, que está en movimiento. Bien, pues una piedra viva no es una piedra que se mueve, pero sí que quiere decir algo. Y está hablando de una piedra duradera. Vi hace poco un reportaje en esto de cómo se hacen las cosas, de cómo construyen la Sagrada Familia, y hablaba de ese tipo de piedras duras, resistentes, que aguantan el peso toneladas y toneladas, pero que además tienen una resistencia al desgaste y la erosión fuera de serie, ¿no? Y estaba yo leyendo este pasaje, ¿no? Y entonces empecé a investigar sobre las piedras y la durabilidad de las piedras, el granito, el mármol, bueno, toda una cantidad de piedras, y al final el apóstol, utilizando este símil de la construcción, está hablando de aquella piedra que es de gran resistencia, dura, resistente como lo más. Y entonces, bueno, ya he explicado aquí, es una piedra de gran calidad, sin grietas ni fisuras. Sabéis que en el momento que en una piedra haya una pequeña fisura, esa piedra está condenada a romperse. Ahí va a entrar humedad, ahí va a entrar frío, va a entrar calor, y esa piedra va a ir expandiéndose y contrayéndose hasta que al final ¡paf!, se rompe. Bien, pues una piedra viva es una piedra que no tiene grietas, ni fisuras, ni mezclas en su composición, no tiene ningún tipo de falla, no hay nada que la debilite, y por lo tanto es una piedra de gran durabilidad y resistencia, tanto al peso que deberá de sostener, como a la resistencia a cualquier tipo de erosión. Teniendo en cuenta de que había muchos sitios que construían con adobe, que era paja y barro. Eso era duro, pero relativamente poco duro. Tenemos que tener en cuenta que este edificio que se está construyendo es un edificio enorme, el templo de Dios, y en ese sentido va a aguantar a toda la iglesia del Señor. Una iglesia que está compuesta y formada por una multitud que no se puede contar, tan numerosa como las estrellas de los cielos o como la arena del mar, pero toda esa gran multitud descansa en una sola piedra, que es Cristo. Es Cristo. ¿Y vais visualizando ya ese edificio que descansa en esa piedra viva, que sujeta, sostiene, aguanta a todo ese edificio? Está formado por todos los santos de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último de aquellos que el Señor llame al final de los tiempos. Esa es la iglesia del Señor.
que descansa sobre Cristo, el Redentor. Y Él aguanta a toda la Iglesia. Esa es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, nos dice el versículo 4. Y así fue en Adán y Eva. Ya le desecharon. El Dios amigo de Adán y Eva, andando en el huerto del Edén, fue desechado por la voz de la serpiente. Desechado. Si bien es verdad que los edificadores del templo y los que tenían que cuidar de la nación también le desecharon cuando el Redentor vino, pero ya en el huerto del Edén fue desechado. A lo largo de la historia de la humanidad, el Redentor fue desechado en infinidad de ocasiones. En la primera destrucción y juicio de la humanidad, en el diluvio, solo 8 personas fueron salvadas. El resto lo desecharon. Y el mismo Pedro también en su segunda carta habla. Le desecharon. Solo 8 personas fueron salvas por obedecer la voz de Dios y creer en su mensaje y entrar en el arca. Esa es la tónica general de una humanidad rebelde, que no solamente es rebelde por ser rebelde, sino que no quiere adorar a quien hay que adorar. Por eso la importancia que os decía de ¿para qué hemos sido salvados? Para adorar a Dios. Porque nuestra tendencia natural no es adorar a Dios. Nuestra carnalidad nos lleva precisamente a todo lo contrario, a buscar otros dioses, o sea, ídolos. A veces legítimos que se pervierten y se convierten en ídolos. Buscando nuestros propios caminos, y la humanidad busca sus propios caminos, de salvación y de adoración. Y si hacemos un pequeñito examen de lo que es la historia de la humanidad y las religiones, lo veremos. Las cosas más inverosímiles adoran, las cosas más increíbles adoran, y pero ¿cómo pueden ser tan ciegos? Adorar un cerdo, o adorar un mono, o a una rata, o al dinero, o a la belleza y la salud. Cosas tan efímeras que hoy están y mañana dejan de estar. Pero esa es la actitud del corazón del hombre, desechar al Dios vivo y verdadero y a su Hijo, el Redentor. Esa es la actitud del corazón del hombre. Por eso nosotros, que le hemos conocido, debemos de estar tan atentos al mensaje de la palabra de Dios y acercarnos a Él. Una y otra vez, cada día y a cada momento. Cada vez que vemos lo que hay en nuestro corazón debemos de decir, gracias Dios porque tú me has comprado con la sangre preciosa de Jesús, tu Hijo eterno humanado. Y eso no es que nos estemos lavando el cerebro, no, estamos adorando a Dios porque nos ha salvado. Y no tenemos que estar diciendo, qué malo soy, pues qué asco, pues fíjate, he vuelto a tropezar. Sí, lo reconocemos, pero eso nos tiene que llevar corriendo al Redentor. Y si no es así, estamos equivocados. Y si alguien no enseña esto, está equivocado. Está equivocado. No podemos estar con el látigo como hacen los católicos todo el día, los buenos católicos, pero que son malos cristianos. La mortificación de la carne tiene un objetivo, y es llevarnos a Cristo. Pero cuando alguien vive mortificándose permanentemente, lo único que está haciendo es escuchando la voz del diablo y diciendo algo que no le lleva a Cristo. El Espíritu Santo, cuando nos convence de pecado, automáticamente nos convence de que tenemos que ir a Cristo. Cuando el mensaje es, no vas bien, cuando el mensaje es,
estás mal, pero no te lleva a Cristo, ahí hay algo que falla. Hay algo que falla. Estamos escuchando una voz que no nos lleva a Cristo. Y en eso es lo que os decía hace un momento. Muchas cosas hay que el diablo imita del cristianismo, menos una que no puede porque aborrece, que es acercarnos a Cristo. Por lo tanto, cuando veáis el pecado en vuestro corazón, directamente al Señor Jesucristo, directamente a Él, a adorarlo, a confesar vuestros pecados, a decirle, sí, Señor, gracias por haber pagado por mí en la cruz, gracias por haberme lavado con tu preciosa sangre y que tú, con un solo sacrificio, has hecho perfecto para siempre a los santificados. Para siempre. Para siempre. No estés llorando toda tu vida pensando que aún hay porquería en tu vida, sino mira a Cristo y di, en Él soy una nueva criatura, su sangre me ha lavado de todos mis pecados y no tengo que volver a llorar por todo aquello que hice en el pasado y que Cristo pagó por ellos. Y muchos hermanos y hermanas están todo el día arrastrando los pies por el mundo, pensando en todo el mal que han hecho en el pasado y se olvidan de mirar a aquel que les dice que ya son nuevas criaturas. Que están luchando con el pecado, sí, pero Cristo ha vencido al pecado, a la muerte, al diablo y al mundo. ¿Y nosotros qué hacemos mirándonos a nosotros mismos? Mirémosle a Él, que Él es el victorioso, el Rey triunfador, el que nos ha comprado para hacernos sus sacerdotes, para servirle en adoración, una adoración santa, que descansa única y exclusivamente en su justicia perfecta, que nos ha sido dada y otorgada. Que Dios cuando nos mira no ve nuestras inmundicias, lo que Él ve es la justicia pura y perfecta de Cristo. Otra cosa es que alguien diga que es creyente y viva una vida de pecado voluntario sin arrepentimiento ni fe. Eso es otra cosa, pero eso no es cristianismo. Cuando es un cristianismo verdadero y bíblico, hay arrepentimiento por el pecado, pero tiene que haber fe en el Redentor. Y eso es lo que el diablo intenta siempre oscurecer. Y que nos quedemos ahí con la fusta, martirizándonos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si nos miramos solo a nosotros? Lo que deberíamos de hacer es que cuando el diablo nos acusa y nos dice lo que somos, decir, sí, tienes razón, pero Cristo el Señor murió en la cruz por mis pecados. Por el pecado que tú dices que está en mí y que yo reconozco, con el cual lucho, pero Cristo ya me ha hecho limpio, ya me ha perdonado, ya me ha hecho justo. Y seguir caminando unido a Cristo. Y en la medida que estemos en esa vida de adoración, nuestras vidas cambiarán. Nuestras vidas serán transformadas a la imagen de aquel que nos ha comprado y que nos quiere comunicar sus virtudes comunicables, para que cada día seamos más y más y más parecidos a Él. Sed santos como yo soy santo, ¿verdad? Estudiábamos y leíamos en el capítulo 1. ¿Qué quiere decir sed santos como yo soy santo? Sed santos porque yo soy santo y vosotros estáis unidos a mí. Y la savia que habla en Juan 15, la savia de la vid, está corriendo por vuestras venas en la medida que estéis unidos a mí. De la misma manera que en la medida que estemos unidos a la piedra viva, nosotros también como piedras vivas estamos siendo edificados para reflejar el carácter santo de aquel que nos ha santificado. Y en esa vida de unión vivimos una vida de adoración que manifiesta el carácter del Dios al que adoramos. Y cada día, cuanto más adoramos a Dios, más nos parecemos al Dios que adoramos. De la misma manera que la gente que adora a un cerdo cada día se parece más a un cerdo. Y la gente que adora al dinero cada día se ve más codiciosos y más llenos de avaricia. Y ese es el problema. Ese es el grave pecado. Que aquello que adoramos es lo que nosotros nos convertimos. Si adoramos al mal, nos hacemos cada vez peores, pero si adoramos al Dios santo, cada día nos volvemos más santos. Y ahí está esa gran enseñanza. Dice que para Dios esa piedra viva es escogida y preciosa. Para el mundo la rechaza. Pero para Dios es una piedra escogida y preciosa.
el Hijo amado de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el puro y perfecto, el Santo Santísimo, aquel cuyo rostro es como el sol resplandeciente y sus ojos como llama de fuego, sus cabellos como blanca lana, como nieve, su voz como el estruendo de muchas aguas. Este es nuestro amado Salvador, este es el Señor Jesucristo, este es nuestro Rey, a quien debemos de adorar, a quien debemos de acercarnos en todo momento y situación, en la pena, en la tristeza, en la soledad, en la enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad, en los momentos de alegría y gozo. Hemos de acercarnos a Él, porque a Él vamos a reflejar por toda la eternidad y estamos siendo transformados a su imagen y semejanza. Y aquí el apóstol dice que es curioso porque en esta versión, en la Reina Valera del 60, dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados. En la Biblia textual dice: estáis siendo edificados. No es tanto una palabra así, sed, en la cual queda claro que nosotros participamos, pero en este estáis siendo edificados, está claro que el que lleva la prioridad, el que lleva todo el trabajo es Dios. Nosotros claro que participamos, tenemos responsabilidades en desear, en buscar, en anhelar, en ceñirnos los lomos y escudriñar la palabra, en despojarnos del pecado que mora en nosotros. Pero es Dios el que hace la gran obra, es Dios el que está trabajando cada una de estas piedras que forman su templo, como así hacían. Dice que en donde se estaba construyendo el templo no se oía el ruido de ningún martillo ni de ningún cincel. Las piedras se preparaban y luego ya venían totalmente numeradas y para ser puestas en el lugar que les correspondía, como aquel que monta un puzzle o que monta una gran estructura, piedra a piedra, cada una en su lugar. Así es como Dios está trabajando con nosotros, todos y cada uno de nosotros, los hijos amados de Dios, que nos ama desde la eternidad y nos amará por toda la eternidad. Dios está aquí trabajando nuestras almas para que reflejemos el carácter y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es la obra de Dios en nuestras vidas. Y nosotros obedecemos esos imperativos, porque los indicativos que nos ha dicho antes, en esa epístola de Pedro, nos estimulan y nos exhortan a animar y descansar en esas promesas de Dios, que luego nos dan fuerzas para hacer todo aquello que Dios nos manda, acercándoos a Él. Si habéis gustado la benignidad del Señor, ¿quién se acerca al Señor para adorarle, amarle, servirle y descansar en Él? Aquellos que hemos gustado la benignidad del Señor, que hemos visto de dónde nos ha sacado, que hemos visto su cetro extendido que nos decía: ven a mí y yo te haré descansar. Hemos gustado, hemos saboreado el amor del Dios amoroso, justo, tierno, pacífico, bondadoso, que es Cristo Jesús. Hemos gustado su amor. Y entonces dice: acercándoos a Él. Por eso debemos de hacerlo. Si hemos gustado su benignidad, ¿pensamos que vamos a recibir algo malo de Él? ¿Nos va a dar una serpiente en vez de pan? No, nos va a dar aquello que nuestras almas necesitan más. Si necesitamos consuelo, nos va a dar el consuelo que necesitan nuestras almas. Si necesitamos perdón, cuando vayamos arrepentidos, ¿dudamos de que nos va a dar el perdón si estamos arrepentidos? Claro que no. Si vemos algo en nuestras vidas que nos atormenta y vamos a Él a que nos limpie y nos lave y nos libere, ¿pensamos que Él no nos va a transformar? ¿Va a ser así? Pues a veces sí, no siempre, pero a veces sí. Hay personas que han sido liberadas de un pecado con el que han batallado tiempo, porque no iban adecuadamente al Señor. Primero luchaban en sus propias fuerzas, lo que hacen estos psicólogos de crecimiento autopersonal, ¿verdad? Y una sesión, y otra sesión, y ven la semana que viene. Pues no, el Señor Jesucristo no nos pide nada más que vayamos a Él, una y otra y otra y otra vez, porque Él nos está preparando para ser esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y así dice el apóstol Pedro:
Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es, hermanas y hermanos. Somos ese pueblo formado de sacerdotes, ya no sacerdotes que se dedicaban a sacrificar corderos, palomas, a hacer holocaustos. Ya no, el sacrificio ya se ha hecho. Cristo ya ha sido sacrificado. Entonces, como decía el pastor Javier esta mañana, ¿cómo adoramos a Dios? Postrándonos ante la palabra de Dios, aceptándola en nuestra vida, dejándola que ella, como espada, que corta hasta lo más profundo de nuestra vida y quita todo aquello que sobra y modele nuestro carácter y nuestra vida, santificándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso es adoración. Pero adoración también es la ofrenda, claro que sí. La ofrenda secreta, aquello que damos para el Señor, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, sea el amor a los hermanos, sea el trabajo también. Dice, todo lo que hagamos, que sea para la gloria del Señor. Nuestros trabajos seculares pueden ser motivos de adoración. Trabajamos bien para tener un buen testimonio, y eso lo hemos oído, hemos de dar un buen testimonio, Buen testimonio de que de lo buenos que somos nosotros, o buen testimonio del Dios que nos ha transformado y nos hace que vivamos una vida para su honra y para su gloria. Que cuando trabajamos bien, no sea para que digan, uy, qué buen trabajador es el Jordi, uy, el Joan, y el Carlos, y el Javier, y el Aurelio, y todos. Qué buenos trabajadores que son estos chicos. No va por ahí. Todas las religiones que basan su hacer en las buenas obras, trabajan así. Nosotros miramos de trabajar bien para la gloria de Dios. Que luego dicen qué buenos trabajadores son, vale, pero nosotros trabajamos para Dios, no para los hombres. Hacedlo todo como para el Señor. Ahí está la diferencia. Y entonces resulta que una cosa tan cotidiana de 7 horas y media en la que te pagan un jordal, que a veces no llega ni para pagar la factura de la casa, resulta que se convierte en un motivo de adoración y dices, mira tú, me pagan por adorar a Dios, es que esto es una maravilla, y lo puedes llegar a disfrutar. Lo puedes llegar a disfrutar. ¿Quién dice eso? La ama de casa que está cuidando su familia, que está cuidando la casa, que está... Y ¡ay, qué trabajo más ingrato! Nadie me premia, encima no tengo jornal, ni paga extra, y encima nadie se da cuenta de todo lo que hago. Dios sí, Dios sí. Dios ve que trabajas para Él, que haces las cosas para Él. Las hijas que ayudan a sus madres, lo hacen para que sus madres estén contentos, o los hijos que ayudan a sus padres, lo hacen para que estén contentos sus padres. No, lo hacen para Dios. Y luego los padres están contentos, pero están adorando a Dios. Y eso es el principio de vida de un cristiano, no es nuestro culto aquí de 1 hora y media o 2 horas, yo siempre me alargo un poco más, pero es nuestra vida de adoración cada día y cada momento a través de Cristo. Entonces las cosas cambian, nuestra vida no es una vida rancia, no es una vida de activistas, no es una vida de la cartera en mano y la agenda y ahora qué toca, y esto para aquí, y ahora para lo otro y tal. Qué diferencia, es que no veo a los apóstoles así, y mira que trabajaban. Es un principio de vida totalmente diferente, del que tenemos que conocer más. Que la palabra nos invita, nos enseña, nos salta como el libro este de la lectura sobrenatural de la Biblia. La Biblia salta y te dice, ven aquí, vive así y vivirás de verdad una vida plena, llena de gozo y paz. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Volvemos a ver, ¿qué es una piedra del ángulo? Bien, una piedra del ángulo era aquella piedra principal que daba las directrices para dónde iba a ir todo el resto del edificio.
Si bien tenemos la piedra viva, sólida, fuerte, que va a sujetar y sostener todo el edificio, y todas las piedras que han sido resucitadas juntamente con Cristo, porque esto no lo he dicho por tiempo, algunos pasajes los estoy reduciendo de la predicación, pero está relacionada, piedra viva está relacionada con esa piedra viva que ha resucitado para nunca más volver a morir. Y en ese sentido, el creyente, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya hemos nacido de nuevo a una nueva vida y ya vivimos la vida eterna. Ya empezamos a vivir la vida eterna. Cuando creemos y nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo, ya vivimos la vida eterna. Otra cosa es que luego nuestros cuerpos morirán y un día resucitarán, pero nuestras almas ya han empezado a experimentar lo que es la vida eterna. Ya estamos en ese camino. Y de hecho, nosotros, los creyentes, cuando morimos, vamos a la presencia de Dios y seguimos viviendo esa vida eterna. Y estamos esperando el día glorioso en que nuestros cuerpos sean resucitados y se junten otra vez con nuestras almas perfectas en los cielos. Por lo tanto, esa vida eterna que aquí nos está diciendo, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, nos atañe a nosotros. De la misma manera que Cristo es piedra escogida y preciosa, todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo, somos piedras escogidas y preciosas, que vamos a reflejar el carácter de aquel que nos ha salvado. Entonces dice, y el que creyere en Él no será avergonzado. Eso lo he dicho alguna vez, pero la palabra lo repite. Si lo repite en tantas epístolas, por algo será. Habéis oído decir que algún día apareceremos delante del tribunal de Cristo y todos nuestros pecados serán expuestos ahí delante de todo el mundo. No es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que todos nuestros pecados van a ser expuestos delante de todo el mundo. Que luego, claro, como un día creímos en Cristo, bueno, pasa. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que todos nuestros pecados han sido arrojados a lo profundo del mar, que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Nunca más se acordará de nuestros pecados. Por lo tanto, ese vivir pensando de que un día todas nuestras vergüenzas serán expuestas ahí en una especie de vídeo gigante para que lo vea todo el mundo, no sé de dónde sale, pero no es bíblico. Y hay creyentes que lo creen, pero no lo dice la Biblia. La Biblia dice que serán borrados nuestros pecados y que nunca más se acordará de ellos. Bien, ¿os queda claro la imagen de esa piedra angular en la que las demás piedras van todas una sobre de la otra, pero no desviándose ni un milímetro, para que el edificio esté totalmente nivelado? Ese era el propósito de la piedra angular. ¿Por qué lo digo esto? Porque ese es nuestra meta, no solamente adorar a Dios, sino parecernos a Cristo. Ese es el nivel, ese es el listón, esa es la meta, ese es el objetivo. Adorar a Dios a través de Jesucristo, porque ese es el culto de adoración que Dios acepta. Ahora, es verdad que nuestras vidas no son todo lo que debieran, y eso es verdad, pero ¿eso va a privarnos de adorar a Dios? Si lo hacemos a través de Cristo, ¿qué es lo que Dios acepta? Porque podríamos ser muy correctos, muy buenas personas, humanamente hablando, intachables, como decía el apóstol Pablo, hasta que vio el pecado de codiciar y dijo, no, ni que fuésemos, arcángeles, que andásemos por la tierra, si no fuese a través de la sangre de Cristo, nosotros no podemos adorar a Dios.
ni servirle. Bien, pues 3 puntos importantes relacionados con la adoración, extraído del libro que os comentaba antes del pastor Otto Sánchez. El libro se titula Hacia la meta. No sé si lo conocéis. Un buen libro. No es un libro complicado, pero es un libro muy que llega a los puntos de todas aquellas fundamentos de la vida cristiana que a veces es como el amor, ¿no? El amor, se habla mucho del amor, pero al final digo, ¿y qué es el amor? Emociones, sentimientos, fidelidad y lealtad. Bien, pues aquí son puntos así de estos que todo el mundo los dice, la misericordia, y al final dice, bueno, ¿y de qué estás hablando? ¿Qué quiere decir todo esto? Bien, pues 3 puntos, dice, adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Decía, cantamos canciones, a veces son canciones románticas, aquí en esta iglesia no, pero en otras sí, cantan canciones románticas, parece una canción de amor de un chico y una chica, que se quieren y que, uy, qué bonito es esto, y qué guapa que eres, qué guapa. Y si cambiases alguna frase, podría ser un hit parade de estos de cualquier cantante de estos románticos que arrastra multitudes. Bien, nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. No por lo que yo siento o dejo de sentir, sino por lo que Él es. Él es santo, Él es justo, Él es bondadoso, Él es omnipotente, Él es todopoderoso, Él es fiel. Y además se ha humanado y ha muerto en una cruz en mi lugar. Me ha venido a buscar, me ha llamado por mi nombre, una y otra vez hasta que he caído a sus pies y me he entregado a Él. Y ahora me cuida, me protege, me transforma, me lava una y otra vez, me levanta y me vuelve a lavar cada vez que caigo, cura mis heridas, ha ido a preparar un lugar a los cielos para mí y un día vendrá a buscarnos y nos llevará a un cielo nuevo y a una tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos y hermanas, alabar a Dios porque ya hemos sido salvados. Ya hemos sido salvados, ya somos salvos. A veces parece que vivamos como si no. Alabar a Dios porque seguimos recibiendo salvación cada día. Y alabar a Dios porque esperamos la salvación futura. Y todo eso única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Qué bonito, qué precioso, qué glorioso, ¿verdad? ¿Os quedáis tan tranquilos después de oír todas estas verdades? Sí. Es que no os veo la cara, nada más os veo los ojos. Y entonces, a veces, algunos sí que les veo así con los ojos medio cerrados, pero otros no. Entonces, claro, todas estas verdades nos tienen que llenar de adoración a nuestro Dios, a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Él es el que merece nuestra adoración. Por lo cual contiene, verso 6, por lo cual contiene también la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, lo que hemos examinado hace un momentito. Y textos claves que dicen esto, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Estos textos los tenemos que tener grabados a fuego de oro en nuestro corazón y en nuestra mente, para que cuando la introspección esa, que a veces no es nada saludable, nos mete en el fango, podamos decir, no, Señor, es verdad, pero gracias a ti tengo vida y perdón. Y no solamente vida y perdón, sino que santificación. Y no solamente santificación, sino que te tengo a ti, oh Dios, como Padre, y a ti, oh Señor Jesucristo, como Redentor perpetuo. Y entonces nuestros pies caminan de otra manera.
Y nuestra mirada, como dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es que nos lo repite por toda la Biblia, por algo será, porque somos olvidadizos. Cuando Cami estaba hablando estos días de las ovejas, si una cosa caracteriza a las ovejas es que son olvidadizas. Por eso la palabra de Dios una y otra vez nos recuerda verdades fundamentales que tenemos que recordar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y eso qué quiere decir? Que sin estar con Él y hacia Él, ¿nosotros podemos caminar? No muy lejos vamos a caminar, no muy lejos. Podemos vivir una vida religiosa y podemos participar de actividades y podemos, lo que decía antes, pero una vida verdaderamente cristiana, no, por eso somos cristianos. Si no, podríamos ser judíos o podríamos ser, yo qué sé, cualquier otro tipo de religión monoteísta. Nosotros somos cristianos porque nuestra vida depende única y exclusivamente de Cristo. No somos ecuménicos, somos cristianos. Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro todo, solo Cristo. Y ahí es donde estamos aferrados y que nadie nos mueva. De hecho, Dios se encarga de que nadie nos arrebate de su mano. Dice, mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de su mano. Yo y el Padre uno mismo somos. Ahí estamos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad, es no mirar en otra dirección, ir en pos de Él, buscándole. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, y con esto acabo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Es verdad? ¿Es precioso para todos los que estamos aquí? ¿O es un poco precioso? ¿O tiene algo de precioso? ¿Pero es precioso realmente para todos y cada uno de nosotros? ¿O a veces sí, pero a veces hay cosas que se ponen en su lugar? Mira, pues os voy a dar unas cuantas verdades y las voy a leer para no extenderme demasiado. Él es la luz de nuestra vida cuando estábamos en tinieblas. El amigo fiel que no nos abandona nunca. El libertador de nuestras cadenas del pecado. El vencedor de la muerte y su poder. Del diablo y sus acusaciones contra nosotros, el que nos ha dado su vida, nos ha lavado con su sangre regia y santa, nos ha reconciliado con Dios para siempre, nos llama hermanos y amigos, y ahora somos los hijos del Dios tres veces santo. Por nuestra unión con Cristo, su amado, otorgándonos la justicia que solo Jesús tiene. Ha ido a preparar un lugar para nosotros y volverá a buscarnos para estar en la casa de su Padre, Dios. Seremos resucitados o transformados a su semejanza y viviremos para siempre en santidad y perfección en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde mora la justicia. Y el mal no existirá más, ni en nosotros ni en ningún otro lugar. Y todo solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Es precioso para nosotros, hermanos? ¿Es precioso para nosotros? ¿Verdad que sí? Y seguro que cada uno tiene sus propias experiencias de lo precioso que es. Lo que pasa es que somos olvidadizos. Pero hagamos memoria, ¿cuántas veces no nos ha librado? ¿Cuántas veces no nos ha socorrido? ¿Cuántas veces no nos ha ido a buscar y nos ha llevado al buen camino? ¿Cuántas veces no nos ha consolado? ¿Verdad? ¿Cuántas veces? Es precioso para nosotros. Y si para alguien de aquí no es precioso, que vaya corriendo a Él. Que vaya corriendo a Él, porque se está perdiendo lo que es la vida verdadera. Se está perdiendo lo que es vivir una vida verdadera, una vida con el Dios que es amor, que es luz, que es bondadoso, que es fiel, que es justicia, pero que también es fuego consumidor, porque no soporta el mal. Es bueno en su esencia, es santo, es puro, y no es que odia a los pecadores porque son pecadores, odia al pecado que vive en el pecador y quiere lavar hasta lo más profundo de sus almas. Y eso es lo que nos exhorta. Y en el verso 8
dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y así, en aquella época en la que el Señor estuvo aquí en la tierra, estábamos estudiando estos días en el Evangelio de Marcos, cómo después de ver todo lo que Él hacía, cómo Él vivía, cómo Él les trataba, cómo Él una y otra vez, pacientemente, los enseñaba a ir a Él, a cambiar el rumbo, una y otra vez se mantenían hostiles, se mantenían rebeldes, rechazando a la piedra viva y a la piedra angular, rechazándola de sus vidas y del templo y queriéndolo exterminar y silenciar. Y así, diciendo que si ellos hubieran estado en la época de sus padres, no hubiesen hecho lo que hicieron sus padres de perseguir y matar a los profetas, y en cambio lo que hicieron es matar al Hijo de Dios y quererle silenciar. Bien, pues esos algunos se arrepintieron, aún y viviendo en esa, al final dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al autor de la vida. Le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Arrepentíos y bautizaos. Esa es la llamada, esa es la llamada. Si hay alguien aquí que está en esas circunstancias de, no es precioso para mí, puedo vivir sin él, no le necesito. Ellos sí, pero yo no. Pensad que esa piedra, en vez de ser un cimiento estable, será una roca de caída. Será una roca de caída, una roca de tropiezo y caída. Tristemente, hasta esa rebeldía, aquí el apóstol dice que también fueron destinados. También fueron destinados para esa rebeldía. Yo no querría que ninguno de mis amigos ni ninguno de mis seres queridos se encontrasen entre esos. No lo querría, no lo querría. Y me imagino que vosotros tampoco, ¿verdad? ¿Qué hemos de hacer, pues, nosotros como iglesia, como un pueblo de adoradores que adoran al Dios vivo y verdadero? ¿Qué hemos de hacer? Postrarnos en adoración a Dios, adorar a Dios, interceder como sacerdotes por aquellos que aún viven de espaldas al Dios que deberían de adorar. Eso es lo que deberíamos hacer. Y aquellos que, yo creo que aquí todos son creyentes, pero si hay alguien que no lo sea, que se pregunte realmente el porqué de su rechazo de aquel que es tan precioso, que es precioso, que vino a buscarnos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no tiene Él para mí, que yo no quiera ir a Él? ¿Qué es? Bien, hermanos y hermanas, vamos a despedirnos en oración. Señor y Dios nuestro, estamos agradecidos una vez más, Rey y Salvador nuestro, Jesucristo, por habernos salvado, por habernos llamado, por habernos dado vida eterna en ti, Señor, por habernos resucitado juntamente contigo, Señor, haber muerto en la cruz y haber resucitado contigo, y ahora ser piedras vivas de este templo eterno y ser miembros de este sacerdocio santo que vive para adorarte en espíritu y en verdad y, Señor, proclamarte también. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos quebranta, pero que también nos llena de gozo y de paz y también, Señor, transforma nuestros corazones a hacernos esos hombres y mujeres nuevos, Señor. A ti nos encomendamos, te suplicamos, Señor, que tú bendigas a toda tu iglesia, Señor, los que están en sus casas, los que estamos aquí, que tú nos atraigas, que nos hagas esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, para que nuestras vidas realmente lleven a término el plan y el objetivo para el que fuimos creados y redimidos. A ti nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.